Buenas noches, América. Después de las elecciones primarias de este pasado martes en 6 estados de la Unión Americana, parece que la suerte está echada. Con una contundente victoria en 4 de esos estados, el ex vicepresidente Joe Biden se consolida como el candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre. En una contienda interna que en un principio pareció destinada a sorprender, con la participación de muchos y muy diversos candidatos y con fluctuaciones frecuentes en torno a las preferencias de los electores, la mayor sorpresa parece que será la facilidad con la que el candidato que desde un principio centró su fortaleza en la posibilidad de convencer a un sector más amplio del electorado y con ello vencer a Trump, se hará de la nominación. Esto, por supuesto, para tranquilidad de muchos, quienes ven en el otro contendiente, el senador Bernie Sanders, a un factor de división incapaz de sumar a más adeptos a su causa más allá de sus fervientes seguidores, y para molestia de otros, quienes nuevamente acusarán al establecimiento demócrata de cerrar la puerta a otras propuestas. Pero si revisamos con atención, veremos que la verdadera responsable del ascenso de Biden no es otra cosa que la pericia para hacer política, para identificar alianzas con candidatos afines y consolidar una coalición conformada por votantes afroamericanos, una de las piedras angulares del electorado demócrata, mujeres que viven en suburbios, que fueron decisivas para la victoria demócrata en las elecciones legislativas de 2018, e integrantes de la clase trabajadora, que en 2016 dieron su apoyo a Donald Trump. Y todo ello con una plataforma que se aleja de los extremos y se acerca más al centro del espectro ideológico. No se trata de un complot, sino de simples y puras matemáticas, lo que le está dando la victoria a Biden. Sus rivales en la contienda interna, los también considerados moderados Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Mike Bloomberg, así como la progresista Elizabeth Warren, se retiraron porque los números no les alcanzarían para obtener la nominación. Y hoy, tras los resultados del martes y la evidencia que demuestra su falta de apoyo con diversos e importantes sectores del electorado, Bernie Sanders prácticamente se encuentra en esa misma posición. Tocará ahora al senador independiente por Vermont decidir qué papel quiere jugar, salir de la contienda y sumar a la causa demócrata para vencer a Donald Trump, negociando quizá la inclusión de algunas de sus propuestas en la plataforma de campaña de Biden o alargar su presencia con el desgaste y la división que ello implica. Son las 7 en la Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Organización Mundial de la Salud declara el brote de coronavirus como pandemia global. Gobiernos trabajan para contener la expansión del virus. Avanzan las primarias demócratas. Biden y Sanders se enfrentarán en Florida, un estado bisagra importante por su voto hispano. Protocolo de protección al migrante es duramente cuestionado por asociaciones de derechos humanos. ¿Dónde han estado las fallas de la administración Trump? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos con la información. Tras la elección de ayer que dejó al ex vicepresidente Joe Biden como indiscutible ganador, ahora viene Florida. Una plaza con mucha historia porque es precisamente uno de esos estados bisagra que suelen definir las elecciones. Una reciente encuesta de la cadena televisiva Telemundo muestra cómo Biden y Sanders se disputan el voto latino. Biden lidera la intención de voto en Florida con 48% frente al 37% del senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. Recordemos que la población hispana en esta área es mayormente cubana y que Sanders se vio en una tormenta mediática hace unos días por sus comentarios, para algunos considerados favorables sobre Fidel Castro. Otro estado importante será Arizona. Allí la intención de voto es favorable para Sanders, quien suma 47% de apoyo frente a un 40% de Biden. Esta encuesta fue realizada la semana pasada, justo después del triunfo de Biden en el llamado Supermartes, que impulsó nuevamente su candidatura. Vamos ahora con otros temas. El mundo sigue atento al comportamiento del mercado financiero luego del llamado lunes negro que encendió alarmas por el desplome de las bolsas producto de la incertidumbre por el coronavirus y por la baja en el precio del barril de petróleo por la disputa entre Rusia y Arabia Saudita.
Un interesante gráfico de la firma Statista nos muestra precisamente cuáles han sido los desplomes más significativos en lo que va del siglo XXI, tomando en cuenta las caídas del índice Dow Jones. La más importante fue de menos 7.87% el 15 de octubre de 2008, tras conocerse los desfavorables datos de la economía estadounidense en medio de la crisis financiera que estalló ese mismo año. El segundo y el más reciente fue de menos 7.71%, precisamente por el coronavirus y la guerra de precios del crudo el pasado 9 de marzo. En tercer lugar, el 1 de diciembre de 2008, cuando la Oficina Nacional de Investigación Económica confirmó que Estados Unidos entraba en recesión. Más debajo tenemos el 9 de octubre de 2008, cuando se desataron las ventas de pánico en el mercado de valores, y finalmente el 17 de septiembre de 2001, cuando llegaba el primer día comercial tras los atentados del 11 de septiembre. A principios del año se activó en la frontera sur de Estados Unidos el Protocolo de Protección al Migrante, una acción según la cual ciertas personas extranjeras que ingresan a la Unión Americana o solicitan su admisión desde México son devueltas a ese país a esperar su proceso de inmigración. Bajo el plan de permanecer en México, cuando los migrantes que llegan a la frontera informan a un funcionario estadounidense que están buscando asilo, se les proporciona una fecha de corte y se les envía de regreso a México hasta su audiencia inicial. La Asociación de Abogados de Estados Unidos, ABA, por sus siglas en inglés, está profundamente preocupada porque los protocolos de protección a los migrantes discriminan a los solicitantes de asilo de habla hispana y los privan de un acceso pleno y justo al sistema de justicia estadounidense. Para hablar de este tema me acompaña esta noche Javier Martínez. Él es abogado de la Casa del Migrante en Saltillo, en México. Muy buenas noches, Javier. Vamos a platicar sobre este tema. En primera instancia, ¿cuál es el panorama de la política migratoria con estos protocolos de protección al migrante? El panorama migratorio para los solicitantes de asilo aquí en Estados Unidos es prácticamente imposible debido a que no tienen las condiciones para poder llevar ante la Corte los medios para tener un proceso adecuado y que puedan ser escuchados realmente. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para presentarse a la Corte y poder efectivamente armar un caso viable? Bueno, desde que llegan ellos a la Corte, cuando llegan a la frontera en Estados Unidos con México, ellos hacen saber a las autoridades migratorias que quieren solicitar asilo. Se les da una fecha para que acudan a la Corte en Estados Unidos y los regresan a México. Eso provoca que no tengan abogados aquí en Estados Unidos para poder preparar su caso. Se les dan las solicitudes de las aplicaciones para solicitar asilo aquí. En la Corte les piden que la lleven 100% en inglés, muchas veces no saben. Eso provoca que ellos busquen el apoyo en las casas de migrantes del norte de México y que se les prepare un poquito para tener los casos. Nosotros hemos tenido reuniones con organizaciones de Texas que trabajan el tema de asilo y nos han comentado que para ellos es difícil atender a las personas que están en México. Eso ha provocado que el trabajo para preparar a estas personas recaiga en las casas de migrante que están en el norte de México. Ustedes han denunciado algunos actos de acoso y hostigamiento por parte de la Guardia Nacional en contra de la Casa del Migrante allá en Saltillo. ¿Nos puedes dar más información sobre este tema? ¿Cuáles son estas situaciones de acoso y hostigamiento? Sí, constantemente estamos teniendo ataques o acosos, actos de intimidación, ya sea por parte de autoridades mexicanas o del crimen organizado también. Muchas gracias, Javier Martínez, abogado de la Casa del Migrante en Saltillo, México. Gracias a ustedes. Vamos ahora con la lectura recomendada de esta noche. Se trata del artículo Aprender de la crisis de la autora Pepa Bueno y se encuentra en el diario El País. Los expertos no se cansan de explicar que para frenar al virus son imprescindibles ciudadanos que asuman su responsabilidad individual, sin escasqueos ni histeria, en los gestos pequeños de higiene y en los sacrificios que estén por venir. Quizás cuando todo acabe hayamos aprendido mucho sobre las posibilidades de ahorrar no solo en contaminación, sino en costes de mantenimiento de las empresas y competitividad.
Y es que la crisis del coronavirus, además de un gran reto, es una oportunidad para que nos examinemos como sociedad. La situación nos obliga a repensar, ¿somos justos con nuestros ciudadanos más vulnerables, con nuestro planeta? ¿Qué vamos a aprender de esta experiencia? Y ya para concluir, vamos con nuestra noticia en positivo. La semana pasada, Qasim Rashid, el candidato al Congreso en el estado de Virginia, recibió un ataque a través de Twitter por ser musulmán. El mensaje era de Oscar Dillon, un votante del distrito en donde Rashid aspira a ser electo. El candidato decidió responder donando a la cuenta de GoFundMe que Dillon ha abierto para ayudar a cubrir la terrible deuda médica de su esposa. Rashid no solo donó, sino que instó a todos sus seguidores a que hicieran lo mismo. El acto cambió por completo la percepción que tenía Dillon de Rashid, le escribió una sentida disculpa y le pidió al candidato que por favor lo visitara en su casa. Desde entonces, Dillon ha dicho que el acto de Rashid me ha abierto los ojos, me recordó lo importante que es ver a cada individuo como un ser humano. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Hola, ¿sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¡Y los niños! Soy la que trabaja duro. ¿Y la que trabaja duro? Doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder para platicar ahora con el doctor Guillermo Quindós Andrés. Él es catedrático de microbiología, director del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, al que saludo con mucho gusto y le agradezco que me tome esta llamada. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Paulina. ¿Qué tal? Es un placer platicar con usted en este día, particularmente en el que la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya al coronavirus como una pandemia. ¿Nos puede explicar en una primera instancia qué significa esta declaratoria? Bueno, esa declaración viene a confirmar que en estos momentos en el mundo hay varios países donde hay una transmisión continua de la infección por este nuevo coronavirus, ¿no? De esta enfermedad que se llama COVID-19. No quiere decir que sea más grave, sino simplemente que desde el punto de vista numérico están más personas afectadas y que hay una transmisión y hay un contagio que se está propagando, digamos, por más países de varios continentes. ¿Esta declaración implica que el virus es más peligroso de lo que se pensaba en algún momento? Bueno, es más bien un tema semántico. Más que ser más peligroso, lo que quiere decir es que hay más número de enfermos en muchos más países. Pero no se refiere a la mortalidad, es decir, entre pandemia y epidemia la única diferencia es geográfica y numérica. Es decir, el virus sigue siendo, pues, el mismo virus, está causando una parecida, vamos a decir, morbilidad, enfermos y algunos fallecimientos dentro de estos. Pero no quiere decir que ahora sea mucho más agresivo y peor, sino que está afectando a más personas. Y en el día a día, para toda la gente que nos ve, ¿qué precauciones debe tomar para hacer frente a esta situación? ¿Deben de tomar algunas precauciones particulares o cómo pueden enfrentar en materia de prevención este brote? Bueno, digamos que hay dos tipos de prevenciones, ¿no? Una que es más bien de tipo social. En estos momentos, por ejemplo, aquí lo que se han suspendido son las clases en algunas ciudades, por ejemplo, en el País Vasco. La ciudad, digamos, donde está nuestro Parlamento y el Gobierno, que es Vitoria, pues los niños no van a clase, no van los universitarios a las clases. Sigue trabajando, eso sí, el personal docente y el personal investigador. No se permite, por ejemplo, aquellos actos públicos donde haya más de 1000 personas. Los partidos de fútbol son a puerta cerrada o algunos se han suspendido. Lo mismo pasa con los conciertos, lo mismo con las obras de teatro. De los temas personales, pues lo que más se nos recomienda es sobre todo que nos lavemos más las manos, porque este virus se transmite sobre todo por unas gotas respiratorias, pero el problema no está tanto
en el uso de mascarilla para protegernos. Sí que se nos recomienda que si tenemos algún tipo de sintomatología respiratoria, de tos o de cosas similares, nos pongamos mascarilla, pero más que nada para no contagiar a otros. Pero sobre todo la recomendación es esa, ¿no? La de no tener, digamos, las manos sucias, si hemos estornudado, hacerlo sobre el codo, lavarnos las manos después de estornudar, si utilizamos pañuelos que sean desechables, intentar de alguna manera limpiar las superficies sobre las que ha podido toser alguna persona enferma, lo que llamamos la reclusión individual, que quiere decir que aquellas personas que se noten que tienen fiebre o que tienen algún problema respiratorio, pues tienen que llamar a su médico por teléfono y se suele recomendar que esté en casa. Si lo que esa persona dice que le está pasando pues puede ser compatible con el COVID-19, pues se le manda a una persona, un sanitario, a su casa, y lo que se suele hacer es tomar una serie de muestras para confirmar o descartar que padezca la enfermedad, porque muchas de las veces pues son enfermedades respiratorias que no tienen nada que ver con el COVID-19, ¿no? Es decir, hay medidas tanto sociales como individuales. Y luego, pues lo que llamamos un poco el distanciamiento social, ¿no? Mantener una cierta prudencia en la distancia con las personas. Nos recomiendan que si tenemos reuniones estemos a más de 1 metro, 1,5 metros de los demás, que evitemos darnos besos, abrazos, que procuremos de alguna manera pues que la comunicación sea casi sin tocarnos, ¿no? Y hemos visto que a partir de que se conoció sobre este virus, esta enfermedad, este COVID-19, varias personas se han empezado a tomar algunas precauciones, como pues comprar productos sanitarios, han empezado también a distanciarse de las personas, como bien mencionaba, y hay mucha incertidumbre, sobre todo porque sabemos que es un virus mortal, pero también si vemos la tasa de contagio con la tasa de fallecidos, vemos que no es un virus tan peligroso. ¿Nos puede ayudar a poner un poco en dimensión estas cifras? Bueno, realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, o lo que se vio posteriormente, bueno, lo que se ve anteriormente en China, estamos viendo que es un virus que está, sobre todo, digamos, afectando a toda la población, pero los casos graves son en personas mayores o en personas que tienen algún problema previo. Por ejemplo, en personas que tengan alguna enfermedad crónica de tipo pulmonar, de tipo, por ejemplo, hepático, de tipo cardíaco, pues suele haber en esos casos pues, un cuadro un poco más grave. Realmente la tasa de fallecimientos, digamos que es en una edad casi que ronda los 80, 85, 90 años. Y son personas que, podríamos decir, casi siempre tienen algún problema añadido. Es decir, que no por ser mayor van a tener un problema más grave. Y aquí hay muchos ancianos que lo están pasando de forma leve. Y cuando vemos las cifras, a veces nos asustamos, pero es que están dando cifras de que son sumatorios, digamos, de enfermos, y no están descontando la gente que ya se está curando, que en términos globales son mucho más del 60%, y el resto se están curando también. Lo que pasa es que todavía tienen que esperar a que se produzca una confirmación de que están curados, que lo que estamos haciendo básicamente es hacer 2 pruebas separadas 24 horas y si las 2 salen negativas se les da el alta a ese paciente. ¿Y qué nos está pasando? Que el hacer las pruebas requiere tiempo y tenemos muy saturados los servicios sanitarios. Es decir, que hay gente que está curada que todavía no le podemos decir que está curado porque no le hemos hecho las pruebas. Doctor, la tasa de contagio que hemos visto en algunos países de América Latina ha sido más lenta que en algunos países en Europa, en Asia, aunque ya vemos, por supuesto, diferentes casos confirmados en algunas regiones de Latinoamérica. ¿Podemos esperar quizá que en los próximos días, en las próximas semanas, también se empiecen a tomar estas medidas de cierres de escuelas, de cancelación de eventos masivos? Pues bueno, no sé las circunstancias que hay en estos momentos en América, ¿no? Pero supongo que en América del Norte, que tendrán en muchas zonas pues prácticamente el fin del invierno como aquí, es probable que en aquellos lugares donde haya un foco de contagio pues tengan que instaurar estas medidas para intentar de alguna forma que no se propague la epidemia de una forma muy severa, ¿no? Y me voy a explicar un poco mejor. Todas estas medidas digamos, de contención o de alguna forma vamos a decir, intentar
conseguir que haya menos número de personas infectadas a la vez, es sobre todo para no saturar los sistemas sanitarios. Estamos intentando lo que se llama achatar, no sé si se dice de la misma manera en América, volver la curva que sea más baja. Es decir, habitualmente cuando hay una epidemia, al principio hay muy pocos casos, va subiendo, porque de uno en este caso, por ejemplo, se contagian entre 2 o 3 personas, va subiendo, cada vez hay más, y llega un momento en que hay un pico que llaman exponencial. Todas estas medidas de contención o de aminoración, o de alguna forma podríamos decir de intentar evitar que este número aumente, es para aplanar un poco la curva, es decir, que sea más lenta el crecimiento, que se espacíe más, para que realmente no tengamos una saturación de los centros sanitarios y permitir establecer mejores medidas, adecuar las instalaciones, adecuar los lugares donde vamos a tratar a las personas y también esperar a que tengamos cada vez más datos sobre los fármacos que puedan ser útiles contra este virus, porque ya tenemos varios resultados bastante esperanzadores con algunos fármacos. Y ya para concluir, doctor, ¿qué le dice a toda nuestra gente, a nuestra audiencia, al público que esta noche está pendiente de esta información, que está preocupada quizá por esta declaratoria de pandemia? ¿Qué les dice a esas personas? Bueno, yo el mensaje que enviaría sería bastante optimista, básicamente por 2 cosas. La primera, hemos visto que en aquellos países donde empezó antes, como puede ser China o posteriormente Corea del Sur, ya tienen, digamos, un control de lo que sería la curva epidémica y cada día hay muchos menos enfermos. Es decir, lo tienen controlado, están consiguiendo que disminuya la enfermedad. La siguiente cosa muy importante es que nos pilla con unos adelantos técnicos mucho mayores que los que teníamos hace unos años. Fijaos un poco en lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Digamos, SARS-CoV-2, que es como llamamos a este nuevo coronavirus, hemos sabido cómo es y cómo es su genoma prácticamente en 10-15 días. Si nos retrotraemos un poco, su pariente cercano, que es el SARS, que nos provocó una alarma allá por el año 2002-2003, tardamos más o menos 2-3 meses en saber cómo era. Y si nos retrotraemos todavía antes, por ejemplo, el virus de la inmunociencia humana, nos costó casi 3 años saber cómo era. Es decir, que sabemos lo suficiente como para empezar a tener prototipos de vacunas, lo suficiente como para empezar a saber qué antivíricos pueden ser más o menos útiles. Sabemos exactamente cuál es la puerta de entrada a nuestras células. Podemos intentar bloquearlo. Es decir, tenemos también otros datos. Por ejemplo, la mortalidad la consideramos que es baja. Es decir, en la mayor parte de los sitios donde se está controlando está por debajo de 2. En algunos sitios está por debajo de 1, incluso por debajo de 0,5. Es decir, que lo que tenemos que intentar hacer es seguir un poco lo que las autoridades, digamos, sanitarias nos estén indicando, intentar no colapsar los centros de atención sanitaria, utilizar bastante el teléfono, los medios, vamos a decir, que tenemos, como puede ser pues Internet o, yo qué sé, WhatsApp, cualquier otra historia, pues para no saturar los centros médicos, que nos asesoren, que los médicos nos digan qué tenemos que hacer y, desde luego, las cifras, aunque puedan parecer alarmantes, nosotros que estamos en un sitio que realmente es un foco de alta infección en estos momentos, digamos que tenemos grandes esperanzas de que se controle en 2-3 semanas y que empiece a decrecer la curva de la epidemia. Entonces, sobre todo, pues eso, tener precaución, evidentemente, porque eso es para tener precaución, pero desde luego no dejarnos llevar por el pánico. Estamos preparados y podemos controlarlo. Muy bien, pues ahí está este mensaje de optimismo, tener precaución, pero no dejarse llevar por el pánico. Muchas gracias, doctor Guillermo Quindós Andrés, catedrático de microbiología, director del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, por haber conversado esta noche con Cuestión de Poder. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Cuestión de Poder. Continuamos aquí en Cuestión de Poder, ahora para analizar el panorama político y electoral aquí en los Estados Unidos. Me acompañan en esta ocasión Michael Monroy, él es director de coaliciones de la Iniciativa Libre de Virginia. Gracias por estar con nosotros, Michael. Un placer estar aquí, gracias. También está con nosotros Luis Dávila, él es abogado y analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, Luis. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Y también está con nosotros Federico de Jesús, él es analista demócrata, director de FDJ Solutions. Gracias, Federico. Gracias, Paulina. Buenas
buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar en primera instancia sobre los resultados de este martes. Federico, un mini supermartes como se le conoce, elecciones en 6 estados y los resultados parecieran favorecer al ex vicepresidente Joe Biden. Tus primeras impresiones sobre estos resultados. Bueno, parecen no lo favorecen. Bernie Sanders solamente ha ganado uno de esos estados y quizás gane Washington State, y todos los demás se fueron para Biden. En el estado crucial de Michigan ganó Biden, donde Bernie Sanders había ganado en el 2016. Era uno de sus argumentos principales de que él podía ganarle a Trump si podía recobrar esos 3 estados de Wisconsin, Pennsylvania y Michigan que perdió Hillary Clinton. Así que definitivamente yo creo que ya esto le sienta las bases para que Biden se quede con la nominación. El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, Luis, ha señalado este mismo día que no se retira de la contienda, que todavía va a seguir participando y va a estar presente en el debate programado para este próximo domingo. ¿El senador Bernie Sanders tiene todavía un camino viable para la candidatura demócrata? Bueno, matemáticamente no está eliminado y claramente él cree que tener la oportunidad de debatir en un 1 a 1 con Biden puede incendiar la chispa, ¿verdad?, que puede darle vida a la campaña. Claramente hay unas diferencias marcadas ideológicas entre ambos candidatos y creo que él quiere reflejar eso y que la gente salga a votar pensando en eso. Creo que tienen que tener mucho cuidado en la forma en que se expresen. El Partido Demócrata está unido ahora mismo, ¿verdad? Viene con fuerza, con momentum. En la medida que se empiecen a atacar y en la medida que sean solo 2, podrían salir muchos clips, muchos audios de ahí que luego se podría utilizar en la campaña por parte de los republicanos para atacar al Partido Demócrata. Michael, ese es otro de los temas que está, por supuesto, presente. Es una interna que, por supuesto, ha confrontado a algunos demócratas. Ahora, efectivamente, pareciera que ya están más unidos. Pero tú ves la consolidación de una candidatura fuerte, independientemente de si logra Sanders remontar matemáticamente o el vicepresidente Biden. ¿Logras ver una candidatura competitiva, fuerte, sólida para enfrentar a Donald Trump el próximo mes de noviembre? Bueno, como los otros han mencionado, ayer era un día clave en estas primarias demócratas. Sanders tenía que ganar Michigan. Lo ha ganado hace 4 años, no lo ha logrado. Tenía que ganar Washington decisivamente. Parece que no lo va a ganar, o lo va a ganar, pero por casi nada. El partido está unido, no sé. Eso va a ser una cuestión para Bernie Sanders. Hoy día ya anunció que va a seguir en la campaña, entonces va a seguir su movimiento, él va a ser presidente. Entonces las cosas se ven bien complicadas. Todo eso va a depender de Bernie Sanders, porque obviamente Bernie Sanders está ganando los votantes jóvenes y parece que Biden lo está perdiendo en todas las clases étnicas. Entonces va a ser bien necesario para que Biden consiga el apoyo de Bernie Sanders, obviamente cuando ya se va a salir de la contendiente. Pero no sé, vamos a ver qué pasa. Va a depender de Bernie Sanders. Ese es otro de los temas que quedó evidenciado el día de ayer. El ex vicepresidente Biden consolidando el apoyo en grupos importantes de la población, los afroamericanos, las mujeres de los suburbios, la clase trabajadora, mientras que el senador Bernie Sanders ha tenido dificultades para conectar con algunos grupos que son decisivos. Entonces, ¿vale la pena, digamos, es una decisión correcta que Bernie Sanders se mantenga en la contienda? Es una realidad. Obviamente, pues esa decisión ya él la tomó y yo creo que él debería de mirar los números más allá de eso, porque él perdió el voto de la clase anglosajona sin educación universitaria, que fue una de las clases de votantes que le dio la victoria contra Hillary Clinton. Y si los jóvenes no salieron a votar en los números que él quería y pierde Michigan, pues entonces su argumento de poderle ganar a Trump se pierde. Yo comparto las preocupaciones de Luis en cuanto al debate, pero como parece que va a ocurrir, yo creo que la parte positiva para el Partido Demócrata es que Biden necesita ese fogueo 1 a 1, porque cuando se enfrenta a Trump, Trump no va a tener ninguna misericordia contra él. Así que él ya va a tener que empezar a practicar. Esto no va a ser fácil. Biden tiene muchísima experiencia, obviamente, de gobierno y de política. En el 2012 él destrozó a Paul Ryan en el debate de vicepresidente, pero no es el mismo Joe Biden y yo creo que la práctica le va a hacer falta. Luis, y en este contexto de miedos por el coronavirus, de efectos económicos, de la posibilidad quizá de una recesión económica, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este contexto de los candidatos presidenciales? Bueno, ciertamente es una situación muy preocupante y que uno no lo quiere mirar nunca con el lente político, pero sí tiene un efecto. Definitivamente en la medida en que afecte a la bolsa, en que afecte a la economía, en la medida en que Trump esté a cargo del gobierno y el gobierno no esté siendo eficiente atendiendo la crisis, por supuesto que va a ser un problema para el presidente Trump. En cuanto a los demócratas, pues técnicamente están fuera del poder. Creo que
tienen que demostrar que por lo menos los líderes del Congreso tienen los pies en la tierra, que no están politizando el asunto, y hemos visto una Nancy Pelosi que está empujando ya legislación bipartita para que se haga un estímulo económico, que no se paralice la economía y se pueda atender esto de una manera rápida, acelerada, y tomando en cuenta que también el Congreso no está, aparte de los peligros que sufre la ciudadanía, hay gente que va a trabajar, que va a esas oficinas, y que es posible que de aquí a 1, 2, 3 semanas no tengan esa oportunidad. El presidente Trump también ya ha empezado, Michael, a diseñar, digamos, algunos paquetes fiscales, algunos paquetes de estímulos precisamente para hacer frente a esta epidemia, ahora pandemia, declarada ya también por la Organización Mundial de la Salud. ¿Las medidas que ha tomado el presidente Trump son las adecuadas hasta este momento? Bueno, yo sé que el pasado viernes firmó una legislación para dar fondos para combatir el coronavirus. Parte de eso era fondos para la telemedicina, para que la gente en las áreas rurales pueda tener acceso a un doctor, y eso es un buen paso, no solamente en este momento, pero quizás en el futuro, para la telemedicina y cómo tratar casos así. ¿Qué va a ser este paquete que estaba hablando Trump? No sé todavía, tenemos que ver el paquete completo para tener una opinión de verdad sobre esto, porque recién estamos viendo los efectos del coronavirus y bueno, todo el mundo tiene que estar preparados para eso. Y cómo vamos a preparar a nivel nacional de Trump, no sé todavía, tenemos que ver qué va a ser, todos los detalles del paquete antes de poder tener una opinión. Al final, los demócratas republicanos tienen que estar unidos, porque eso va a afectar a todo el mundo. El virus afecta a los demócratas republicanos, no importa lo que piensas, entonces tenemos que estar bien unidos en esto. Federico, ¿la actuación del presidente Trump ha sido la adecuada frente a esta pandemia? Definitivamente que no, tanto verbalmente, tratando de decir que no, que esto se va a desaparecer en abril, que esto no pasa nada, diciendo que la gente no se debería de bajar del barco del crucero de California, porque entonces aumentar los números, imagínate, o sea, él lo único que le interesa es el efecto político que esto pueda tener, y cuando censura a los científicos dentro de su administración, que querían desde hace semanas decir y advertir que las personas mayores de 65 no deberían de montarse en aviones, y no lo hicieron porque el presidente no quería el efecto político, pues eso arriesga vidas. Así que esto no se trata de política, pero sí tenemos que tener un presidente competente que diga la verdad y que permita que su administración demuestre la ciencia y no esté politizando la evidencia. Y eso es uno de los grandes problemas que se deben de corregir si queremos evitar, ¿verdad?, que más gente se infecte. Y por último, la falta de kits de pruebas suficientes. Eso está afectando a todo el mundo. En Puerto Rico, donde somos Luis y yo, no han llegado las pruebas todavía. Y en muchos estados los médicos se están quejando de que no tienen acceso a ellas. Y yo creo que para poder resolver la crisis hay que saber cuánta gente está infectada y bajo riesgo, y no puede haber censura. Y eso es uno de los peligros cuando tienes un líder con tendencias autocráticas como Trump. Y aquí en los Estados Unidos se ha dado a conocer, aquí concretamente en la ciudad de Washington, que algunos legisladores estuvieron en contacto con una persona infectada que ahí estuvo atendiendo esta reunión de los conservadores que se llevó a cabo hace algunos días. Algunos legisladores han decidido ponerse voluntariamente en cuarentena. También lo ha hecho el recién nominado como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Pero el presidente Trump ha dicho que no se va a hacer esta prueba, o al menos no está programado que se haga la prueba para determinar si él está infectado también. ¿Esto es una señal que tú cómo la interpretas, Luis? Eso que es irresponsable completamente. Es una persona que no tiene noción de lo que está ocurriendo, y que es una cuestión global, ¿no? No es algo de los Estados Unidos nada más. Me parece sumamente irónico que una persona que ha basado su campaña, su política pública en cerrar fronteras, en decir que no puede entrar la gente, prácticamente no ha tomado ninguna medida ni tan siquiera de evaluar las personas que entran, si están enfermas o no. Hemos visto como otros países lo estaban haciendo en el aeropuerto de forma, ¿verdad?, fácil, rápida. Y aquí nada, aquí cualquiera entra de cualquier lado, no se ha evaluado, y creo que es ignorar completamente un problema que claramente ha ido increciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo, ha ido aumentando, y que todos sabemos, hemos visto Italia esta semana, están en cuarentena completa, un lockdown, ¿verdad? El efecto que eso podría tener aquí, pero ¿cuánto más va a tardar? ¿Cuán grande más se tiene que poner el problema para que él finalmente lo reconozca y tome acción? Eso estará por verse. El tema de la economía, por supuesto, se esperaba que fuera uno de los temas protagonistas de la contienda electoral, también el acceso al sistema de salud, y son dos temas que ahora pues se ven afectados precisamente por este tema del coronavirus. ¿Serán estos dos asuntos los que definan la elección del próximo noviembre, Michael? No sé, cada día cambian las cosas. Hace 2 semanas íbamos a hablar de estos temas, ¿no? ¿Quién iba a saber? La economía hasta ahora estaba bastante fuerte, ¿no? Hay más empleo
hay más trabajos, que la gente consigue un trabajo. Los empresarios están creando trabajos, están prosperando, pero pasó este coronavirus y está afectando a todo el mundo. Entonces, puede afectar, quizás puede afectar, pero quizás en 2 semanas el coronavirus ya no va a estar tan grande como está en este momento. Cambia de día a día. Y si pueden combatirlo temprano, en una manera efectiva, yo creo que esto no va a ser un problema para las elecciones en noviembre, porque estamos en marzo. Faltan bastantes meses hasta llegar ahí. Federico, ¿este tema va a ser definitivo para la elección y el acceso al sistema de salud, que de por sí era un tema protagónico en las contiendas? Tiene el potencial de serlo. Trump se concentró mucho en asegurarse de que la bolsa estuviera subiendo, a veces hasta artificialmente, en mi opinión, y creo que esto ha bajado a su nivel. Preocupa que sigan cancelando eventos y todo, que es lo responsable, ¿verdad? Pero eso tiene un impacto económico. Y yo creo que esto se va a poner peor, lamentablemente, y eso va a tener un impacto. Ya vemos que el presidente Trump se puso nervioso no solamente por su reelección, sino que como el área de la hospitalidad, donde él tiene negocios, enseguida empezó a hablar de que existirán los hoteles, pero ¿y quién es dueño de hoteles si no es Donald Trump? Ese tipo de cosas no es la que se debe estar discutiendo, es cómo vamos a atender a la gente, cómo vamos a asegurarse que cuando se bajen de los aviones, de los barcos y del cruce pues, entre México y Canadá, pues se puedan inspeccionar a las personas, acuartelar a los que tengan que acuartelar y evitar que la situación de Nueva York se convierta en la situación de Italia a nivel nacional. O sea, en New Rochelle, Nueva York, básicamente los acuartelaron. Y Italia básicamente acuarteló el país entero. Eso no lo podemos permitir aquí. Si es lo que hace falta, hay que hacerlo, pero creo que se puede evitar si se toman las medidas preventivas, que no hemos visto que el vicepresidente Pence y su task force lo estén haciendo. Y la interlocución con el Congreso, Luis, ¿cómo la ves? ¿Crees que próximamente se vayan a poner de acuerdo para armar un paquete que permita atender esta emergencia de manera yo creo que sí, yo creo que el nivel de alarma en el Congreso es real. Tanto los republicanos y los demócratas, ellos reconocen, tienen empleados, tienen staff, ellos viajan también constantemente porque están, ¿verdad?, en Washington durante la semana, pero en los fines de semana van a sus distritos, ¿verdad?, y hacen su trabajo, ¿verdad?, en el lugar donde fueron electos. Yo creo que sí, yo creo que van a llegar a un acuerdo rápido y van a sacar un paquete que, asumo yo, lo negociarán desde antes con Trump para que se aseguren que se vaya a firmar y convertir en ley. Lo otro que a mí me preocupa son los hospitales, el número de camas disponibles. Hay suficiente gente, el número de doctores también disponibles, porque estaba leyendo un artículo ayer cómo los profesionales médicos en Italia están completamente exhaustos, no tienen tiempo, se están enfermando ellos mismos, se están contagiando con el virus, y llega un momento que, entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Quién entonces atiende al paciente si el médico se convierte entonces en paciente? Entonces, eso es algo que nadie está hablando de ello. Entonces, como dice Federico, estamos hablando de los hoteles y de la industria del turismo, que sí es importante, ¿verdad?, para la economía, y obviamente tiene un interés personal el presidente, pero hablemos de salud, hablemos de los hospitales, hablemos de los funcionarios, la gente que trabaja. ¿Existe de verdad? ¿Estamos preparados de verdad? Yo no lo sé, no lo sabe nadie. Bueno, ya para concluir, la próxima semana continúan las elecciones primarias en diferentes estados aquí de la Unión Americana. Hay, por supuesto, algunas medidas que se han tomado. Los precandidatos Biden y Sanders cancelaron eventos multitudinarios. En fin, se están tomando algunas precauciones, pero siguen adelante elecciones. Habrá elecciones en el estado clave de Florida, en Arizona, en Illinois, en Ohio. Para concluir, Michael, ¿cuál es tu pronóstico en estas elecciones? Bueno, ya dijo Sanders que se va a quedar en esta campaña presidencial. Van a debatir el domingo. Yo pienso que Sanders quizás se va a salir después del domingo. O va a seguir la campaña ya para poder influir a Biden, que para mover sus políticas más a la izquierda, quiere una plataforma para empujar los temas que obviamente la gente de Bernie Sanders apoyan. El socialismo le da miedo a bastante gente, especialmente la comunidad hispana en estados como Florida, donde van a votar el martes. Creo que el 70% de la comunidad hispana nunca van a votar por un candidato socialista. Entonces, yo no veo un camino, el camino bien complicado para Bernie Sanders. Y va a depender de él, pero va a influir de la plataforma demócrata a la izquierda, y eso no lo va a favorecer al Partido Demócrata, en mi opinión. Luis, tu pronóstico. Yo creo que Biden va a continuar con el momentum y va a terminar, ¿verdad?, ganando más delegados y haciéndolo aún más matemáticamente imposible a Sanders. Queda a ver, ¿verdad?, qué ocurre. Yo sí pienso que sea derrotado o prevalezca, el senador Sanders tiene un movimiento y tiene una base establecida. Puede ser 25%, 30%, 35%. Digamos, el número que sea, es una base importante, es una base que se necesita en noviembre para poder derrotar al presidente Trump, y eso no lo despinta nadie. Entonces,
¿qué uno hace como líder del partido, como candidato demócrata? Si es Biden, ¿qué va a hacer él para unir al partido? Esa yo creo que es la clave. ¿Qué va a hacer para él decir, bueno, pues quizás traigo los temas de Medicare for All, los reconsidero, la cuestión de la deuda estudiantil, de los préstamos estudiantiles es sumamente importante, la inmigración, etcétera, y que traiga a esa gente a la mesa y los sentir bienvenidos dentro de esa campaña, creo que es la clave. Fede, muy brevemente tu pronóstico para la próxima semana. Florida lo gana Biden, Arizona quizás lo gane Biden, pero todavía Bernie Sanders tiene mucho apoyo entre los latinos, no los de Florida, pero el resto de la nación, y eso también es una comunidad que hay que integrar en esta campaña, y Bernie ha hecho buen trabajo, así que todos unidos hacia noviembre. Muy bien, pues ahí están los pronósticos, seguiremos platicando, por supuesto, de este tema. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, hacemos una pausa, seguimos con más Cuestión de Poder. Estamos de vuelta y vamos directamente a la recomendación cultural de esta noche. Ya está con nosotros Goldie Fogel. Buenas noches, Goldie. ¿Qué nos tienes para esta noche? Buenas noches. Bueno, quiero recomendar una película que está actualmente en cines. Se llama The Way Back, que en español sería algo así como El Camino para Regresar, dirigida por la estadounidense Gavin O'Connor. ¿Y por qué esa es la recomendación cultural de esta noche? Bueno, primero porque es una película de deporte, un tema que se toca muy poco en esta sección, entonces, bueno, por un lado algo diferente. Vamos a darle un poco de diversidad. Exacto, la película cuenta la historia de Jack Cunningham, es un trabajador de construcción que tiene problemas con el alcohol, pero le surge una oportunidad para darle un giro radical a su vida. Le ofrecen una oportunidad para ser el entrenador de baloncesto de su antiguo equipo de baloncesto de la secundaria. The Way Back, actualmente en cines. Gracias, Goldie. Gracias a ti. Vamos ahora a revisar en las redes sociales qué se comenta sobre los temas que hemos abordado esta noche aquí en Cuestión de Poder. Es bueno ver que Harvey Weinstein recibió más años de cárcel que Bill Cosby. Por lo menos eso demuestra que no todos los jueces o instituciones tienen estereotipos raciales. Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por abuso sexual y acoso en un juicio en Nueva York. La justicia ha sido servida para todas las víctimas, gracias a todas esas valientes mujeres que salieron adelante y participaron en el movimiento Me Too. Histórica victoria para la justicia y la humanidad. Biden se ha convertido en líder de las primarias demócratas gracias principalmente a que los mayores votan más. Los jóvenes no están votando, pero los que sí lo hacen por Sanders. ¿Cómo construir un futuro sin incluir a quienes serán los actores centrales las siguientes décadas? La racha de victorias que lleva Joe Biden en las primarias solo refuerza el hecho de que el mundo y los Estados Unidos tendrán a Donald Trump por 4 años más. Los únicos con propuestas o dinero para ganarle eran Bernie Sanders y Mike Bloomberg. Sanders acepta que Joe Biden marcha adelante en el proceso de primarias demócratas e incluso asoma que no tiene chances, pero parece no estar listo para colgar los botines aún, al menos no antes del debate del domingo. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Gracias, Goldie. Gracias a ti. Y aquí lo esperamos el día de mañana. Hasta entonces.